En este video del curso vamos a implementar el patrón Prototype. El patrón Prototype es un patrón de creación que se utiliza para crear objetos basados en una plantilla de un objeto existente a través de la clonación. Este patrón es particularmente útil cuando la creación de un objeto es más costosa que clonar un objeto existente. De esta manera tienes una alta eficiencia en la creación de objetos y ocultas las complejidades de crear un objeto nuevo. Para poder llevar a cabo este patrón de diseño tienes que tener tres ficheros. En este caso voy a implementarlo en dos, pero te voy a explicar qué haces en cada uno. En primer lugar, como siempre, el archivo prototype donde tienes tu clase base. Entonces es una interfaz que define los métodos para clonarse a sí misma cada clase. Después tienes el concrete prototype. De hecho, lo vamos a crear de una vez para no tenerlo separado, no tenerlos juntos. Vas a implementar el prototipo que puede ser clonado, es decir, cada caso de clonación para cada objeto. Y por último tienes el código cliente o el main donde pues probamos el código y vemos cómo funciona. Entonces, en primer lugar, vamos a crear la clase base en el archivo prototype. Entonces, en prototype definimos una clase que se llame prototype. Y esta clase va a tener un método que se llame clone. Entonces vamos a definir un método clone y lo vamos a dejar sin definir. Simplemente va a ser un pass y este va a ser la clase base de la cual otras clases van a heredar estos métodos. Entonces vamos a crear un archivo que se llame concrete prototype. Pero tú puedes guardar todos la forma de clonar clases en un mismo archivo o puedes crear un archivo de clonación para cada clase. Esto depende de ti y de cómo estén implementando esto en el lugar donde tú estás trabajando. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a crear una clase que clone una configuración de sistema, por ejemplo. Entonces vamos a importar la librería copy y vamos a generar una clase que se llame systemConfig y va a heredar de prototype. Vamos a importarla ahorita. Entonces vamos a decir aquí from prototype import prototype. Entonces heredamos de la clase base prototype y dentro vamos a definir un constructor que va a recibir una configuración, ¿no? Vamos a ponerle configuration. Entonces vamos a ponerle aquí self configuration, va a ser igual a configuration y vamos a definir el método clone. Entonces def clone, en este caso pues va a ser un diccionario y pues vamos a simplemente retornar la copia profunda de este objeto al nuevo objeto que estamos creando. Entonces, de esta manera ya tenemos, por así decirlo, la interfaz para hacer los clones de esta clase. Y en nuestro código cliente simplemente tendremos que importar el archivo systemconfig. Entonces, from concrete prototype import systemconfig. De hecho, esto lo puedes hacer un poco más como... lo puedes poner, por ejemplo, clone o un nombre más específico para que sepas de qué va esta clase. Puedes ponerle incluso systemconfig prototype para que sepas que es un tipo de construcción de copia o que facilita la creación de objetos. Y dentro del main, pues vamos a generar una configuración inicial. Entonces, por ejemplo, original config va a ser igual a systemconfig prototype y a esta configuración tú le vas a pasar pues la configuración. En este caso voy a generar un diccionario que se llame config y este diccionario pues va a tener ciertos atributos. Entonces, entre esos atributos puede tener el sistema operativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser Linux o Windows o lo que tú quieras. Y otro atributo puede ser, por ejemplo, la versión. Recuerden que estos también pueden ser estructuras de datos bien definidas con enums, ¿no? Para donde puedes tener control de ese open close del principio solid. En este caso simplemente lo estoy haciendo así para representar el funcionamiento de el patrón de diseño. Entonces, en este caso le pasamos la configuración, en este caso el config, y lo que vamos a hacer ahora es vamos a clonar este objeto. Es decir,
En lugar de crear otro objeto, suponiendo que tenemos otro objeto igual, en lugar de crear otro objeto pasándole el archivo de configuración, vamos a copiarlo. Entonces, cloned config va a ser igual a originalconfig.clone. Entonces esto lo que hace es pues ocultar la complejidad de crear un nuevo objeto, es decir, sin repetirlo o por ejemplo definir un nuevo diccionario, y lo clonamos simplemente. Entonces de esta manera imprimimos la configuración inicial y la configuración clonada. Entonces el resultado pues va a ser el mismo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este código. Y pues vamos a correrlo. Vamos a ejecutar este main. Y como puedes ver, pues aquí aparece tanto el original config como el clone config. Entonces de esta manera tú puedes ahorrarte, pues a lo mejor intentar crear un archivo nuevo desde cero, un nuevo objeto desde cero. Y pues en lugar de eso mejor clonas uno que ya está existente, que a lo mejor tiene las mismas configuraciones y no lo creas, sino que lo clonas. Entonces, al momento que tú utilizas el deep copy, el objeto que clones automáticamente va a tener su propio lugar reservado de memoria, ¿no? Entonces, no vas a tener conflictos de que un archivo que si modificas un objeto va a modificar al otro y demás, sino que al momento que tú haces un deep copy, te retorna el clon del objeto y el nuevo objeto tú lo puedes manipular a tu gusto sin necesidad de alterar la configuración inicial del archivo desde el cual clonaste. Entonces, espero que te haya gustado este video del curso. Te veo en el siguiente. Y dale like, suscríbete y recuerda que siempre, siempre vas a aprender un bit a la vez.